Mujeres de Dios, mujeres amadas por mi corazón, por Jesús, José y María. Vamos a comenzar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, amor de nuestro corazón, porque nos has permitido llegar hasta esta última charla. Te ofrecemos desde ya todos los frutos de este camino, de este curso de dignificación de la mujer. Sabes que todo lo hemos hecho para ti. Que brille tu gloria en nosotros como mujeres y por medio de nosotros en el mundo en el cual nos has puesto. Nos abandonamos por completo a tu disposición, a tu obra de amor en nosotros. Y a través del corazón de la Virgen María, de la intercesión amorosa y casta de San José, te suplicamos que perfecciones en nosotros tu obra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy es la última charla de este curso de dignificación de la mujer. Mejor dicho, me siento muy feliz, pero a la vez como con nostalgia adelantada, porque me van a hacer mucha falta en este camino que hemos emprendido juntas, donde he leído sus preguntas, donde he contestado algunas, donde algunas me han abierto el corazón, pero al abrírmelo a mí yo lo he visto de esta manera, y es que se lo han abierto al amor de Dios, porque quieren hacer las cosas de una forma nueva. Entonces me van a hacer mucha falta, pero también doy gracias a Dios porque nos ha permitido concluir este curso que hemos iniciado pensando en su gloria en nosotras como mujeres. Bueno, hoy vamos a abordar este último tema, la mujer como templo del Espíritu Santo. La mujer como templo del Espíritu Santo tiene una modelo perfecta y es la Santísima Virgen María. Tiene también un protector que es San José. Todo lo que vamos a ver en esta charla es esto. Y cómo nosotras facilitamos la gracia y la operación del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo le facilitamos el trabajo al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos llegar a ser todas nosotras templo del Espíritu Santo? Por eso, ese es como el tema completo que vamos a ver hoy. Y también como grandes conclusiones, porque yo sé que particularmente cada una ha extraído lo que buenamente el Señor le ha podido entregar. Pero queremos poner también el foco sobre unas conclusiones muy generales en lo que hemos visto de este curso, unas recomendaciones, algo que todas debemos tener en cuenta si queremos de verdad reclamar esa dignidad, vivirla plenamente, la dignidad con la cual hemos sido creadas, y con eso todo lo que implica, y es que nuestra vida tenga sentido, nuestra vida esté llena de paz, de claridad, de luz, que podamos también ser instrumento de Dios en sus manos, que podamos ser lo que Él nos ha llamado a ser desde el momento en que nos ha creado. Bueno, ese es como todo el tema que vamos a ver hoy. Empezamos con una pequeña introducción, y es, cuando hablamos de templo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque cuando decimos esa palabra se nos vienen muchas cosas como al corazón, como a la mente. Templo puede también como pensarse en una edificación de ladrillos, que es donde vamos a hacer oración, donde vivimos la Santa Eucaristía, pero propiamente en el contexto que lo vamos a ver hoy es según 1 Corintios
6:19. Y ese texto precioso dice lo siguiente: ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y han recibido de Dios, y que no se pertenecen? Han sido comprados. Glorifiquen por tanto a Dios en su cuerpo. Esto es precioso. Dios, que nos ha dado un cuerpo, también cuando nosotros hemos puesto a merced del pecado nuestro cuerpo, Él ha tenido que comprar nuestra libertad. Y lo ha hecho. Dios, que crea, nos ha comprado la libertad a través del Hijo. Y ha puesto como gobierno sobre nosotros al Espíritu Santo. Por eso este es el último tema que vemos, porque reúne, por así decirlo, la plenitud del misterio de la salvación para toda alma humana, no solo para la mujer. Y como ustedes se han dado cuenta a lo largo de este curso, no estamos hablando de cosas particulares en la mujer necesariamente. Lo hemos hecho todo con un enfoque femenino, pero esto también sucede en los hombres. Hombres y mujeres hemos sido creados, comprados a precio de sangre y hemos sido destinados para ser habitáculo del Espíritu Santo. No hay una dignidad mayor a la cual nos hayan llamado más que esa. Sin embargo, cuando vemos como el enfoque femenino de todo esto que acabamos de decir, es inevitable para nosotros no contemplar a la Santísima Virgen María como la plenitud de esto que acabamos de decir. Pensemos en un templo. Todos los templos que hay en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros países, son como una pequeña réplica de lo que es la Virgen María con respecto al misterio de Dios. Toda mujer entonces es como un pequeño templo a imagen de la Virgen María, pero también a imagen de esos edificios que custodian nuestra fe, que custodian algo precioso. Cuando pensamos en un templo y específicamente en el sagrario, que es como el lugar central del templo, nos referimos entonces también, y para profundizar en su definición, nos adentramos en un vocablo en latín, que dice templum, que dice casa de Dios. Eso significa la palabra templo. Todos nosotros, y sobre todo mujeres, nosotras, estamos llamadas a ser casa de Dios. Pero hay algunas características que hacen casa una casa. Por ejemplo, cuando uno se siente a gusto, cuando uno puede descansar, cuando uno puede como recrearse. Eso es una casa. Y casa de Dios es permitirle a Él que haga morada de mí, que haga morada perfecta de mí. Esa es como la pequeña introducción que teníamos para esta última charla. La palabra templo entonces viene del latín templum, que significa casa de Dios. Toda mujer está llamada a ser templo del Espíritu Santo a imagen de la Virgen María. Toda mujer, sin excepción, está llamada a hacer esto. ¿Por qué lo decimos con tanta propiedad? Porque no hay un ser humano donde la gloria de Dios haya brillado con más esplendor, es decir, donde Dios no haya encontrado como resistencia humana que cohibiera su acción de ser Dios. Él no encontró esa resistencia en la Virgen María, por eso pudo brillar con mayor esplendor. Entonces, nosotras
Estamos llamadas a hacer eso desde nuestra feminidad. Bueno, hay unas virtudes que facilitan la acción del Espíritu Santo en nosotros, es decir, que hacen más acogedora la casa. Así como uno tiene una cocina donde prepara alimentos, donde también se genera calorcito en esos momentos de frío, tiene también una habitación donde puede descansar, o sea, hay como diferentes espacios de la casa dispuestos para acoger a quien vive allí. Entonces, si yo quiero que el Señor viva en mí, more en mí, hay unas disposiciones que Él espera que yo tenga para poder hacer habitación de mi alma, de su presencia. Es decir, para poder habitar mi alma con su presencia. Y esas disposiciones las vamos a clasificar como en dos. Uno son las virtudes y otro, la disposición a la vida de la gracia. Vamos a adentrarnos en lo primero. Las virtudes, ¿qué es una virtud? Cuando ustedes les hablan de mujeres virtuosas, que a propósito aquí tenemos unas servidoras de un ministerio con ese nombre, mujeres virtuosas, ¿qué significa eso? ¿Qué les dice eso? Mujeres virtuosas es reclamar la disposición de la mujer a la acción del Espíritu Santo. A la luz de lo que estamos explicando en este momento. Es decir, una mujer que ha acogido hábitos inclinados al bien para que Dios la habite y obre en ella y por medio de ella en la sociedad. Eso es una mujer virtuosa. Cuando hablamos de virtud, tenemos que hablar entonces necesariamente de unos hábitos, ¿cierto? O de unas costumbres. Es decir, algo que yo hago repetidamente que está inclinado al bien. Hay hábitos buenos y hábitos malos. Cuando hablamos de hábitos que se repiten en el mal, hablamos de vicios. Y cuando hablamos de hábitos que se repiten en el bien, hablamos de virtudes. La virtud compromete dos potencias del alma, o mejor dicho, las tres. Si vamos a ser como más específicos y bueno, como más específicos, compromete las tres. Cuando una mujer puede entender qué es lo que le hace bien a su alma, aunque le cueste, pero se dispone desde la voluntad, entonces entendimiento, entendió lo que le hacía bien, dispuso su voluntad para hacerlo, eso crea en ella y en su memoria como una transformación. Repetir y esforzar la inteligencia y la voluntad es lo único que transforma nuestra memoria. Y es aquí donde se operan las mayores sanaciones en la integralidad de un ser. Cuando capaz de acoger una verdad, la incorpora en su corazón, en su voluntad, por medio de su voluntad, le da vida a esa verdad que acogió en su intelecto. Eso se llama cuando algo pasa por la mente, pero queremos que baje al corazón. Es decir, yo hacerlo verdad en mi vida. Por ejemplo, si yo sé que es bueno un hábito de oración para mi alma, eso en principio no estamos diciendo que sea agradable, que sea fácil, no. Nos exige un compromiso, nos exige un esfuerzo. Ese esfuerzo que yo le aplico a esa verdad que comprendí que me hace bien, es lo único que tiene el poder de transformar mi vida. Es lo único que tiene el poder de hacer que todo lo que hemos aprendido en este curso baje al corazón.
el uso de las virtudes. Pero Sandra, ¿por qué apenas mencionas eso ahora? ¿Cómo así? Se acabó el curso y nos estás diciendo ahora cómo podemos vivir la verdad de la dignidad de la mujer. Lo que pasa es que si yo les hablaba de esto antes, no iba a ser tan claro como lo es ahora, con todo el conjunto de temas que hemos visto. Sin embargo, se les propone un camino que pueden o no continuar las que quieran, las que se sientan llamadas, y es a través de este libro. De este libro vamos a leer unos extracticos hoy muy puntuales sobre algunas virtudes que disponen especialmente a la mujer para la obra del Espíritu Santo. Este libro, les digo que a mí me tiene cautivada desde que lo conocí. Yo lo compré, recién casada, me compré este libro, pero lo cierto es que no lo empecé a leer como 2 años después y realmente lamento haberme demorado para leerlo cerca de 2 años, porque creo que he perdido 2 años de mi vida en verdades como las que contiene. Vamos entonces a profundizar en 7 virtudes que le hacen mucho bien al corazón de la mujer, mucho bien para su propia dignidad, mucho bien para que ella pueda llevar a cabo el propósito que Dios tiene en ella. La primera virtud de la cual vamos a hablar es la pureza. La pureza de la mujer o a la cual está llamada la mujer es preciosa. Digamos que es una facilitadora, que es quien atrae la mirada del Espíritu Santo hacia ella. En realidad, son muchas las virtudes que traen la mirada. Yo aquí tomé como las que más bien le hacen a la mujer, dada la realidad que estamos viviendo hoy, y basada como también en las mismas preguntas que ustedes me hacen constantemente, es que se han seleccionado estas virtudes como facilitadoras de la gracia en nosotros. La pureza es no solo la limpieza de cuerpo y mente, sino que es el grado más sublime que nos alcanza la semejanza de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando decíamos que la mujer había sido creada a imagen y semejanza de Dios? Pero ella no fue creada, o sea, ella sola no fue creada a imagen y semejanza de Dios. Ella y el hombre fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Este es un bien no es exclusivo para la mujer, sino que es compartido entre hombre y mujer. Y ambos, no uno solo, no solo el hombre, no solo la mujer, sino los dos, son creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué reclama esa semejanza de Dios? O sea, ¿cómo se asemeja más un hombre o una mujer a Dios? Y aquí hablando propiamente de la mujer, ¿cómo se asemeja a Dios? O sea, ¿cómo reclama eso para lo cual ella ha sido creada? Y el objetivo y el propósito con el cual ha sido creado. Con la pureza. Hay una bienaventuranza de la pureza. Solo los puros verán a Dios. Imagínense, lo verán no solo en sus propios rostros, no solo en su propia vida, sino en la vida de los demás. Esa es la bienaventuranza de la pureza. Y muchas de nosotras estamos esperando que Dios se nos aparezca constantemente y cotidianamente, que tengamos 2, 3, 5, 20 apariciones. Cada que yo tenga una duda, Señor, aparéceteme. ¿Saben cómo se aparece Dios en nuestra realidad? Cuando reclamamos la pureza. La pureza en nuestra forma de hablar. La pureza en nuestra forma de vestir, la pureza en nuestra forma de ser, la pureza en vivir nuestra vocación, la pureza en nuestro apostolado. Cuando ustedes piensen en pureza, piensen en esto. ¿Qué le da la mayor gloria a Dios en esto? Y será algo que los conduzca, algo que las lleve a vivir íntima y estrechamente
en la pureza. Cuando ustedes quieren reclamar la gloria de Dios. La pureza entonces no solo es la limpieza de cuerpo y mente, porque es más que eso. La pureza es una virtud impresionante que nos puede atraer muchas otras virtudes. Vamos a seguir con la otra virtud y es la abnegación. Cuando yo escuché este término por primera vez, yo decía, pues en mi humanidad, yo decía, ay, ¿qué es eso? ¿Qué será abnegación? Y me lo pregunté durante varios años. Y en un momento de oración vino a mí como una claridad, se puede decir. A mí me han pasado las mejores cosas que me han pasado en la vida. Bueno, sí, han sido cuando he buscado la gloria de Dios. Las mejores cosas. Mi vocación, mi hija, este apostolado, como que uno siente que uno tiene un lugar en el mundo. Eso sucede cuando uno quiere vivir en la gloria de Dios. Y propiamente esto me pasó así, como un chispazo. O sea, porque yo digo, yo creo que si yo hubiese buscado voluntariamente llegar a esta verdad, no hubiese sido posible. Y es, ¿qué significa abnegación? Abnegación o una persona abnegada, le digo que es un artista, porque es el arte de posponerse. No te están diciendo que te anules, que desaparezcas o que tus intereses sean sustituidos. No, te están diciendo que tus intereses, sin dejar de ser algo importante para ti, pasen a un segundo plano. La virtud de la abnegación, yo les confieso, para mí me ha alcanzado como una intimidad más profunda con Dios en mis próximos, en las personas que tengo cerca. Porque la virtud de la abnegación requiere muchas otras virtudes, digamos que es como un nivel 4 en virtudes. Hay como unas de base, unas sin las cuales no es posible alcanzar otras. Digamos que la pureza es indispensable y es como el nivel básico, ¿cierto? Pero la abnegación, o sea, cuando uno intenta vivir esto que yo les acabo de decir, se da cuenta que exige de nosotras algo sobrenatural. La virtud de la abnegación es el arte de posponerme. Vamos a ver cómo lo dice Conchita, la autora de este libro. Vamos a ver cómo dice lo que significa la virtud de la abnegación. Miren lo que dice tan precioso. La abnegación es una hermosísima virtud, hija del sacrificio y la mortificación. Su apoyo es Jesús, que es a la vez su modelo y su fuerza. Su campo es extensísimo, su misión es constante. Esta virtud es la mayor parte de las veces oculta a los ojos humanos, recreando a los ojos divinos que la contemplan. ¿Yo por qué le digo que es como una virtud de cuarto nivel? Porque miren todo lo que está implicando. Pasar desapercibida ante el mundo y solo ser vista por los ojos de Dios. Lo mismo es como en la virtud que vamos a ver ahora, la del pudor espiritual. Esta virtud, y por eso Dios me llama como a que acoja profundamente esta virtud, porque quebranta la ira del hombre. Y si ustedes, no sé si yo les había comentado antes, mi temperamento es colérico casi en un 100%, o sea, colérico y un 5% de melancólico. Yo tengo esos dos temperamentos, entonces conocer mi alma me ha facilitado como disponerme a cuál es la virtud que Dios quiere trabajar en mí. Y es una recomendación también para todos ustedes que están escuchando estos videos y que han seguido este curso. Digo todos y no todas, porque también nos están viendo hombres, entonces para que también se sientan incluidos, para que vengan al club de la dignificación de la mujer. Entonces, uno dice, ¿qué es necesario para quebrantar
esa inclinación a la cólera con la cual Dios me creó. Y Dios me creó y me dio un temperamento para que yo sea santa en ese temperamento. Y en el vencimiento de mis propias pasiones, en este caso la ira, es que yo encuentro, y no digamos pues muchachas que yo aquí me esté pues como descosiendo a toda hora, no, pero sí es una inclinación, y entre más uno va profundizando en la gracia, más invisible se va haciendo el defecto y más va brillando la virtud. Eso es una cosa muy bonita. Y a mí me da como es como un pequeñito escalón que ya ha avanzado mi alma, porque cuando yo digo que soy colérica, casi nadie me cree. Y yo digo, pero sí, soy colérica. O sea, nadie sabe, ¿cierto? La procesión la lleva uno por dentro, como dicen. Y como uno tiene que vivir y esforzarse en Dios, y cómo eso se vuelve como una segunda naturaleza, el esfuerzo. Ahí aparece entonces otra virtud, se llama mortificación. La virtud de la mortificación es impresionante. Pero bueno, acabemos con la abnegación. Algo que me encanta de esta virtud es que miren lo que dice. Pasa generalmente desapercibida por el mundo, se quema en el holocausto propio del dominio propio y se embellece en la oscuridad cumpliendo su misión. En un mundo donde llama a la mujer a ser tan pública, ¿cómo usted crecer en virtud sin esperar alabanzas? ¿Cómo crecer en virtud esperando solo lo que dice más adelante? El aroma de esta virtud encanta a mi corazón divino. O sea, ustedes quieren encantar a un Dios, busquen esta virtud, la virtud de la abnegación. Tiene unos enemigos, porque cada virtud tiene unos enemigos. Orgullo, o sea, la vanidad, el cansancio, la tristeza y el agotamiento espiritual o el desfallecimiento. Entonces, cuando pensamos en la abnegación como el arte de posponernos, dejarnos al último, para que sea primero el más necesitado, para que sea primero mi esposo, para que sea primero mi hija, mi papá, mi mamá. Imagínense esto, el poder que tiene para transformar las almas. Es como vivir el evangelio plenamente. Cuando uno es consciente de esto y que exige tu esfuerzo, pero que a la vez el beneficio va a ser muy grande, tu corazón empieza a disponerse y a anhelar vivir una verdadera vida de virtud. Como tercera, vamos a ver la mortificación. Y es que la mortificación, muchachas, es como también de esas virtudes de base, de las que les hablaba antes, porque es como de las primarias, sin las cuales no es posible avanzar en ningún sentido. Mortificación es dar muerte a mi propia inclinación al mal, pero dar muerte también a lo que no es perfecto, a lo que le falta perfeccionarse y purificarse. Dar muerte a eso para que lo perfecto, lo bello, lo puro, lo santo pueda entrar con toda su gloria y con todo su esplendor. Entonces, cuando uno prepara el corazón en la mortificación, uno lo puede hacer con actos sencillos, actos muy concretos, sencillos y muy cotidianos. Por ejemplo, te cuesta lavar los platos en la casa. Lo voy a hacer y lo voy a hacer sin renegar, lo voy a hacer en silencio. Es más, lo voy a hacer como un ofrecimiento por la salvación de mi alma, la salvación de mi familia, por la purificación de las almas del purgatorio. Lo voy a ofrecer por la iglesia, por el papa, por los sacerdotes, por mi comunidad religiosa, pues de fe, mi comunidad de fe, por mi parroquia, y empezar a ofrecer. Eso se vuelve, como lo dice esta santa, un holocausto que se quema y es agradable ante los ojos de Dios. Cuando tú estás dejando de hacer algo que no propiamente es malo, porque aquí no estamos hablando solo de evitar el pecado,
Yo creo que eso ya debe estar más que claro con tantos exámenes de conciencia que les hemos mandado a realizar, muchachas. No solo es evitar el pecado, sino procurar el bien en todo momento. Y cuando uno no se niega en algunas cosas que son lícitas, por ejemplo, ¿quién dijo que era malo desayunar? Desayunar es algo bueno y es algo tan bueno que es necesario. Pero si yo dejo de desayunar un día a la semana y ayuno un día a la semana, sabiendo que eso le va a traer un bien inmenso a mi corazón, que me va a ayudar a negarme a mis pasiones cuando venga a tocarme la puerta algo malo. Esta es la clave para alcanzar un montón de virtudes. Por ejemplo, la pureza, la castidad, a la cual estamos llamados propiamente los esposos y los solteros. Ya hablamos en el video de Manual para enamorarse de la mujer casada, hablábamos del orden de la relación sexual, por ejemplo. Entonces, si yo no voy a estar ordenada en mi forma de comer, muchísimo menos espero estar ordenada en nada, en su forma de relacionarse con los demás, en su forma de usted tener intimidad con su esposo y de llegar a la sexualidad. O sea, no espere estar ordenada ahí. Si usted no crece en mortificación, es imposible que las demás virtudes tengan espacio en el corazón. Porque si yo estoy vaciando el corazón, a ver cómo se vacía el corazón. Así, muriendo a mí misma. Rechazando algo que no necesariamente es malo, pero que quizá se ofrezca como oblación, como ofrenda, se ofrece para atraer de Dios la gracia que necesito en otro aspecto de mi vida. Entonces, cuando decimos ayunar y que es sacrificar una comida, pan y agua una vez a la semana, imagínense cuántas comidas tiene una semana. Tiene alrededor de 30 comidas. Entre meriendas, entre el algo, entre el juguito, entre el desayuno, almuerzo y comida, tendrá poco más de 30 comidas una semana. Yo decir que voy a sacrificar una comida, eso no es nada, muchachas. Eso es algo pequeño. Yo he encontrado en la obediencia a la iglesia, porque es que igual también es un consejo que la Madre Iglesia nos da y nos dice, mortifiquen. Quien le da al cuerpo todo lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere, con quien quiere, no es una persona que tenga dominio de sí misma. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio de sí mismo. Entonces, si yo estoy reinando en mi vida, ¿dónde queda la gloria del Espíritu Santo? ¿Cómo soy yo templo entonces del Espíritu Santo? Bueno, otra virtud preciosa que facilita la obra del Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo habla en lo callado, habla en el secreto del corazón, habla en lo profundo del alma. Y esta virtud también es, digamos, es como de segundo nivel. Yo las tengo clasificadas por niveles. A medida que las voy estudiando, les voy poniendo como una prioridad. O sea, para alcanzar una de estas, de las de cuarto nivel como la abnegación, es necesario crecer en un montón de virtudes antes. Por eso esas son las que más me gustan. Son como esos frutos del árbol difíciles de conseguir porque están en la copa, en lo más elevado del árbol. Bueno, el silencio nace de la humildad, crece con el sacrificio y se desarrolla, florece y se conserva con la presencia de Dios. Presencia de Dios también como una virtud. El silencio es una virtud de mucha importancia que atrae al alma muy grandes bienes espirituales, sobre todo, y evita males de pecados de la lengua. La mujer es muy dada a pecar cuando habla. Tiende más a caer en murmuración que el hombre. Digamos que no son generalidades, no son como reglas, no. Digamos que es como lo general, que habrán excepciones, bueno. El silencio interior es indispensable para ir al sólido fondo de las virtudes. Por eso yo digo que es una virtud como que atraviesa el alma humana y la hace crecer, y a medida que tú creces en silencio, creces también en oración, y vamos a unir esas dos virtudes, porque
silencio y oración son como una sola cosa. Silencio orante facilita la obra de Dios. Nosotros les hemos dejado una práctica espiritual en este curso y es hacer la lectio divina, y es precisamente para empezarnos a ejercitar en el silencio necesario para atraer la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Entonces vamos a hablar propiamente cuál es la necesidad del silencio en este tiempo actual. Vivimos en un mundo hiperestimulado. Nos estimulan con tantos avisos publicitarios la vista, con tantas variedades de olores, con tantas perfumes, o sea, todo es un perfume. Ustedes se van a ver el perfume para la ropa, el perfume para el piso, el perfume para el cuerpo, la crema, el jabón perfumado, aparte los aromáticos o los ambientadores de los carros. O sea, vivimos súper saturados. Nuestros sentidos viven como inundados. A la vez, una hiperestimulación con tantas ofertas que hay en la parte gastronómica, o sea, para uno comer o para uno también el silencio también, silencio interior, comer, consumir contenido digital, eso también implica en ese silencio, escuchar, muchachos, estamos saturados de voces, o sea, no hay cuándo encontrar sosiego el alma humana entre tanta estimulación si no se exige a sí mismo momentos de silencio. Momentos de silencio para cada uno de los sentidos. Privarse entonces. Yo recuerdo que al inicio, hago un pequeño paréntesis antes de seguir con las privaciones, yo recuerdo que al inicio de mi conversión el Señor como que me llamaba mucho al silencio de los sentidos. Yo no entendía por qué. Yo de verdad que no entendía. Yo lo que le había dicho era un sí. Señor, sí, yo quiero seguirte. Y en esa búsqueda de silencio fue que fui a dar con la iniciativa quizá de que yo iba a ser monja. Porque ese silencio me atraía mucho y lo que Dios quería era sosegar mi alma, descansar mi alma. Y el alma encuentra descanso en el silencio. Solo ahí encuentra descanso el alma, porque en el silencio habita Dios. Imagínense esa hermosura. El silencio es donde Dios habita, donde Dios te habla, es cuando tú haces silencio. Es fundamental. El silencio es impresionante. ¿Cómo puedes llegar, lo que decía acá, al fondo sólido de las virtudes? Sin silencio no hay virtud. Así de sencillo, porque quien suscita la virtud es propiamente el Espíritu Santo, con la colaboración humana. Pero si yo no me dispongo, Él no va a tener con qué trabajar. Ahorita vamos a ver un poquito más de cómo trabaja el Espíritu Santo a través de la gracia. Entonces, vamos a hablar, esto sí, quiero llegar hasta aquí solamente con el tema del silencio, y es el silencio interno espiritual perfecto, es una constante quietud del alma, que no se preocupa ni piensa sino en Dios y en hacer el bien solo porque le ama. Díganme si eso no es amor, si eso no es perfección, si eso no es verdadera virtud. Pensar solo en Dios y pensar en Él solo porque le ama. Una cosa muy diferente es cuando uno piensa en Dios porque necesito que me hagas este milagro o porque estoy esperando que me des X o Y cosa. Una cosa muy diferente es cuando uno piensa en Dios porque sabe que está hecha para amarle a Él. Eso sí que es verdadera dignidad. Bueno, hemos visto pureza, abnegación, mortificación, silencio y silencio unido a la oración. Un silencio orante, porque cuando es un silencio vacío, digamos que es un silencio como muy budista, un silencio como muy existencialista. Y Dios no nos ha llamado a ese silencio. Él nos ha llamado a un silencio donde Él pueda habitar. Y donde Él puede habitar propiamente es donde podemos disponernos para una relación íntima con Él. Y eso es a lo que llamamos oración. Nos faltan dos.
si han sabido pues llevar como la cuenta, hemos hablado de la pureza, la abnegación, la mortificación, hemos hablado del silencio y de la oración. Y también hemos hablado, nos falta hablar del pudor y de la humildad. Bueno, cuando hablamos de pudor, esta es una virtud súper necesaria para el alma de la mujer sobre todo, porque vivimos en una sociedad que no pone límites, que cree que la libertad es una cosa como sin límites, como hemos hablado antes, como un río desbordado. Y una libertad sin límites solamente está facultada para hacer mucho daño, para hacer muchos estragos. Por eso es importante ordenarnos. Y si vamos a ver el fondo de todas las virtudes, todo es un orden. Todo es como ordenar la casa, como dónde va cada cosa, como ponerle un lugar a cada cosa y cada cosa en su lugar. Eso es una virtud también. Por eso propiamente todo enemigo, o sea, el enemigo universal de todas las virtudes es el desorden. Y sobre todo el desorden, en este caso, cuando estamos hablando del pudor, el desorden en cómo me relaciono yo con los demás. El pudor es reservar lo que soy para el fin con el cual Dios lo ha hecho. Un ejemplo, la mujer casada pertenece a su esposo, no tiene que estar exhibiéndose, porque ella ya tiene una pertenencia, ella ya pertenece a su esposo. Y no como posesión, como quien tiene un carro, no, como quien tiene una compañera de vida que está esperando que lo honre. Por eso una mujer, dentro del orden natural, que ahora está completamente desordenado en lo que estamos viendo en la sociedad, una mujer ordenada en el pudor es una mujer que sabe poner un límite santo, un límite justo con respecto a las demás personas, según el estado de su vida. Entonces es como si yo pusiera un límite donde te puedo amar, te puedo abrazar, sin faltar al estado al cual corresponde mi alma, casado, soltera o religiosa, ¿cierto? Esta virtud a mí me parece impresionante porque sí que la necesitan las mujeres de hoy, que no saben poner límites en sus relaciones interpersonales. Y si guardáramos esta virtud, ella cuidaría de nuestro corazón, porque virtud no, en el pudor no es solamente que yo no me descubra el pecho o las piernas o el ombligo. Ciertamente hacerlo es faltar al pudor, pero no solo es eso, sino cuidar las conversaciones que tengo con los demás. ¿Y en qué basamos como es el criterio que construye esta virtud? Lo basamos en el hecho de que tú puedes corresponder plenamente, o sea, en un proyecto de vida cabe la conversación o el afecto que se está generando con la obra que tú estás haciendo. Pongamos un ejemplo. Una mujer que es soltera, que no tiene novio y que ciertamente quizá está buscando una pareja con la cual llevar a cabo un proyecto de vida. Ella, entonces, asiste a su trabajo muy apretada, o sea, ella no está mostrando piel, ya pasó como de nivel. No está mostrando piel, ya no muestra sus senos, no muestra su abdomen, no muestra sus piernas. Pero sí está así, o sea, se ven todas sus curvas. Para eso que es bonita, que es joven. Y el exhibir sus curvas sin exhibirlas, eso es lo que yo llamaba para mí misma, en mi propia vida, en mi cuerpo, yo era una solapada, porque eso era yo. Ustedes no me veían mostrando 1 centímetro de piel, pero sí lo más sugestivo del mundo, con el tipo de ropa,
con una transparencia muy sutil en una parte del cuerpo, por ejemplo la parte superior de los senos, o una forma de vestirme tan forrada que no dejaba nada a la imaginación. O sea, era evidente lo que había debajo de la ropa. No era necesario mostrar, o sea, mostrar la piel, ya estaba mostrando la forma. Y eso es muy sugestivo. Entonces eso obviamente hacía que muchos hombres se inclinaran a mirarme. Entonces la pregunta es esta: ¿estaba yo preparada cuando estaba soltera y hacía esto para corresponder el afecto que se estaba desarrollando en este hombre? ¿Cuál afecto era? Deseo sexual. Yo estaba facultada, estaba preparada para corresponder este afecto. Ciertamente no. Ciertamente no, porque eso, o sea, ¿qué se llama corresponder el afecto? Incluir a esta persona en mi proyecto de vida. No, de ninguna manera. Si lo quieres hacer por placer, eso ya es otra cosa. Pero eso no es verdadera virtud y no es corresponder un afecto. Eso es corresponder un placer, un deseo, no un afecto. Afecto verdadero es aquello que te ordena en tu proyecto de vida. Entonces esta es la pregunta. Si nosotros nos sentimos tan inclinadas a estarnos mostrando, ¿no será que algo en el interior necesita y quiere ser llenado por Dios? Porque cuando, yo les cuento una cosa también, cuando yo empecé con ese trato íntimo con el Señor, o sea, casi que boté toda la ropa. Casi que toda la ropa desapareció. Ya no tenía sentido para mí ni vestirme de esa manera, y ustedes me veían en la calle, me veían muy bien vestida, porque no tenía piel afuera, con ropa muy bonita, pero con ropa inmoral, porque estaba suscitando en los demás una especie de conflicto interno, de deseo en el hombre y de envidia en la mujer. Esas son las revelaciones de un corazón muy impuro, un corazón purificado por la gracia de Dios. Esa es la esperanza para todo corazón impuro, que puede ser purificado en el amor de Dios. Y si ustedes me ven cómo me he visto en este momento, todas las que me conocen, saben que soy una mujer muy sencilla, quizá una de las más sencillas en el vestir. Ya para mí, por ejemplo, no tiene sentido la vanidad. Más allá de uno por caridad con el otro y también como por reflejar esa gloria de Dios. Entonces un poquito de rubor acá, un poquito de labial acá y paré de contar. Ya lo demás no tiene sentido. Entonces propiamente la virtud del pudor es reservarme para cuando llegue ese hombre que va a ser mi esposo. Y si ya tengo esposo, reservarme para él. Y no tengo por qué estar suscitando en otros sentimientos, afectos, deseos que contradigan aquello que no puedo corresponder. Cuando mucho nos harán propuestas indecentes. Yo recuerdo en el mundo así. Y había en mí como un patrón que cuando yo en Dios sané todo lo que les estoy contando, eso dejó de suceder. Por ejemplo, los hombres casados me buscaban mucho. Y eso fue como una constante en mi vida. Después ese será tema para otro día. Y con el dolor en el alma y la vergüenza de mi corazón, pero también para hacer esperanza para muchas de ustedes, llegué a ser la amante de un hombre casado. Yo decía, Jesús, qué tan bajo he caído. Y yo le suplicaba, líbrame, sálvame, sácame de aquí. Porque es como un vicio, como una cadena, como una atadura que te cuesta romper una vez tú entras ahí. Entonces, eso es historia para otro día, pero lo que les quiero decir con esto es que con no vivir las virtudes atraemos a nosotros una mirada equivocada, una relación equivocada, por no vivir una vida de virtud.
Por último, hablaremos de la humildad. Solo la mencionaremos, como lo describe Santa Catalina de Siena. La humildad es la verdad de quién soy y es la verdad de quién es Dios. ¿Dónde me ubica eso? Ciertamente, Señor, he recibido de ti unas gracias, unos dones, unos regalos que tú mismo pides que yo los use para tu gloria. Eso es verdadera humildad, sin la cual no es posible tampoco ninguna virtud. Eso es como de las más básicas, o sea, las de abajo. Si usted no tiene humildad verdadera, o sea, si usted no reconoce lo que usted es y tampoco reconoce la grandeza de Dios en su vida, no es posible adelantar en virtud. Bueno, esas son como unas virtudes auxiliares, así las vamos a llamar, porque las he tomado como fundamento para una mujer virtuosa. Pero la Iglesia nos propone un conjunto de virtudes que aquí solo vamos a mencionar, no vamos a profundizar, solo para dejarlas allí como asentaditas, como en el inventario de virtudes, a conocer, porque lo importante, a ver, cuando uno le proponen un estudio de algo, yo considero un buen profesor cuando a uno lo deja con sed de más. Y espero haber sido una muy buena transmitiendo, una buena transmisora de las verdades que han atravesado mi propia vida. Y es dejarlas con sed de más. Y dejarlas con sed de más es que vamos a empezar nuevamente a profundizar las virtudes que aquí están y los vicios. Es bellísimo este libro, pero digamos que lo hemos hecho antes como un audiolibro. En esta ocasión lo haremos audiolibro, pero también audiolibro como por secciones, cada virtud o cada vicio un audio y también una profundización en grupos de virtudes, o sea, un estudio más profundo como lo hemos hecho antes. Entonces íbamos en que las virtudes que nos ofrece la Iglesia en la doctrina están ordenadas en teologales y en cardinales. Estas son como virtudes universales que aplican para todos, pero las que hemos hablado ahora son virtudes propias, las auxiliares que acabamos de ver: la pureza, la abnegación, la mortificación, el silencio, la oración, el pudor y la humildad. Esas 7 virtudes las hemos llamado virtudes auxiliares para la mujer, propiamente para la mujer, para que la mujer pueda crecer en vida de virtud. Y las virtudes que nos ofrece la Iglesia están divididas en 2. Primero, mi relación con Dios y luego mi relación con los demás. Virtudes que nos ayuden a crecer en esa relación con Dios: la fe, la esperanza y la caridad. Corresponden cada una a una persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo: fe, esperanza y caridad. Y las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales son las que facilitan o las que me ponen en respecto del otro, a qué distancia debo estar en todo momento. Y son 4. La virtud de la prudencia, como reina, como madre reina de todas las virtudes, todas. Como justicia, como fortaleza y templanza. Esas 4. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. 2 orientadas al entendimiento, que son prudencia y justicia, y 2 orientadas a la voluntad, que son fortaleza y templanza. A la voluntad, fortaleza y templanza, y al entendimiento, prudencia y justicia. También se dividen así como en las de comunidad y en las individuales. Las individuales, prudencia y fortaleza, y las de comunidad, justicia y templanza. Propiamente, cuando hablamos de estas virtudes, o sea, no podemos hacerlo todo en un solo video, ¿cierto? Sería como necesario hacer otra cantidad de videos, o que ustedes se vayan formando
Aquí encuentran material muy importante, muy interesante, y ese libro también se los vamos a mandar en digital y lo vamos a dejar acá publicadito para que accedan a él cuando tengan esa necesidad y las que no lo puedan comprar también. Espero no se me olvide publicarlo y si no me escriben en los comentarios para recordarlo. Hasta ahí el tema de las virtudes. Ahora el tema de la gracia. El Espíritu Santo opera en nosotros a través de la gracia. Y la gracia se da de dos maneras. Primero, Él opera sin mi permiso, que es la gracia operante, que Él no pide permiso, simplemente lo hace porque sabe que es lo mejor para mí y porque me quiere atraer a Él. Pero también pide que mi voluntad colabore. Entonces, la gracia operante es la que la hace sin mi permiso, pero la gracia operante es lo que sale en respuesta a esta primera acción que Él hizo. Entonces, digamos que es como una acción-reacción. Él hace algo en mí y yo respondo a eso. Él opera la gracia en mí y yo respondo con mi cooperación. Entonces, hay algo muy lindo que yo he escuchado en varias personas y es: el triunfo es de la gracia con mi colaboración. Cuando se obtiene un triunfo o un consuelo, es muy santo decir eso, porque de verdad el triunfo ha sido de la gracia. Eso es una respuesta cargada de mucha humildad, porque es reconocer lo que es de Dios, que el primero que ha operado en mí es Él. O sea, yo no puedo hacer nada bueno sin Él. Esa gracia se aumenta con la vivencia de los sacramentos. No hay otra manera. Para yo aumentar la gracia en mí es a través de los sacramentos, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando en la plenitud de cada sacramento. Entonces, cuando yo me dispongo a vivir más frecuentemente la confesión o la Eucaristía, más me estoy disponiendo a ser templo del Espíritu Santo. Como cuando me dispongo a vivir las virtudes, a esforzarme por alcanzarlas, más me estoy disponiendo para ser casa del Señor, para ser templo del Espíritu Santo. Hay una mujer que por excelencia ha sido considerada sagrario de Dios, sagrario y templo del Espíritu Santo. O sea, habitáculo de la presencia de Dios. Y esa mujer es la Santísima Virgen María. Vamos a ver 7 características de su corazón de mujer, sin el cual es imposible. Digamos que todo lo que hemos hablado de virtudes hasta ahora, las teologales, fe, esperanza y caridad, las cardinales, la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza, las virtudes auxiliares para la mujer, que han sido pureza, abnegación, mortificación, silencio, oración, pudor, humildad, han brillado de forma espectacular en la figura, en la persona de la Virgen María. Y esto para mí es, les digo, de profundo gozo poderlo hablar, porque cuando yo les hablo un poquito de mi testimonio, como les he contado, yo vengo de una familia de protestantes. O sea, a mí no se me enseñó la fe ni la virtud de la Virgen María, no se me enseñó a creer en ella, a amarla, a reconocerla como modelo de mujer, como modelo de cristiana, no. Y esto fue algo que yo aprendí tarde, pero siempre en mi vida vi cómo ella como que cuidaba mi humanidad, mi feminidad, como que respaldaba como un montón de cosas. Entonces yo recuerdo que estudiaba en un colegio mariano de monjas, Sagrado Corazón de María. Mi mamá, Dios la bendiga, iluminada solo por el Espíritu Santo, sabiendo el bien que eso le traería a mi alma, nos permitió, nos alcanzó esta gracia de estudiar en este colegio. Ahí nos enseñaron oraciones, nos enseñaron la devoción a la Virgen. Aunque yo no la vivía plenamente, digamos que fue un camino que de niña yo recorrí. Y cuando ya llegué a mi vida adulta, a los 27 años, cuando tengo ese proceso de conversión fuerte y radical, es cuando yo empiezo a recordar aquello que mi alma ya conocía, que quizá en mi casa no me habían enseñado, en el colegio se habían preocupado por dármelo, pero yo no lo había acogido ni siquiera dignamente. Entonces ahí es cuando yo digo, no hay verdadera dignidad en la mujer
si no reconoce en la figura de la Virgen María su modelo a seguir. Eso es imposible, eso es imposible. Bueno, vamos a hablar de estas siete características. Alguien podrá hacer unas características más numerosas, más profundas. Digamos que este es como el camino de la iglesia, el que yo he visto y el que también he hecho yo misma. Entonces, digamos que es como cosecha del cultivo de Dios en mi propio corazón. María tiene unas características que la hacen plena en el Espíritu Santo como ninguna otra mujer y ninguna otra criatura. Estamos en el tercer módulo y con esta charla concluimos. Es la mujer como plenitud en el Espíritu Santo. Es decir, la mujer alcanza la plenitud en el Espíritu Santo. Y hay unas características que llevan a María a ser como a estar plena en el Señor. Y yo creo que vale la pena en un curso de mujeres, imagínense un curso de mujeres sin María. Eso no es un curso de mujeres, quién sabe qué será eso. Por eso, como ven, nosotros hemos visto la perspectiva de María desde la creación, o sea, desde el primer módulo, su relación con el Padre, y eso nos sirvió de puente para el segundo módulo, que fue María en la historia de la salvación. También propiamente María, la Virgen María, como madre del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y ahora como sagrario del Espíritu Santo, porque en ella, digamos que se completa el misterio de Dios de la forma más perfecta como jamás pueda llegar a suceder. Es hermoso uno saber que la persona que más intimidad ha alcanzado con Dios ha sido una mujer, y ha sido la Virgen María. Y además es nuestra madre y podemos recurrir a ella confiadamente. Podemos pedirle que interceda por nosotros, que nos regale sus virtudes, porque si alguien es generosa, es ella. Si alguien es donada a sus hijos, es ella. Ella es la mejor mamá que existe, definitivamente. Bueno, ella tiene unas características que la hacen única. Escucha y acoge la palabra. Y escucha lo que le dice el ángel, acoge la palabra por la acción del Espíritu Santo, y es algo que a todas se nos invita a vivir y a hacer. Da vida a la palabra por la acción del Espíritu Santo, y eso es algo muy parecido a lo que sucede en cada Eucaristía y en cada Lectio Divina. Por eso cada que celebramos Eucaristía y cada que vivimos una Lectio Divina como la hemos aprendido a hacer, nuestro corazón crece en dignidad porque se parece al de la Virgen María. Crece en nuestra relación con Dios, pero también crece a imagen de la Virgen María. Hay otra característica en ella y es la docilidad a la palabra de Dios. Como fruto de esa escucha y de ese acoger al verbo de Dios que ella lleva en su vientre, hay en ella una completa docilidad. Ella no opone ninguna resistencia, eso significa docilidad, como no oponer resistencia al plan de Dios. Antes colaborar con Él, acrecentarlo, aumentarlo, ver cómo puedo servir mejor, cómo puedo disponerme mejor. Hay otra característica del corazón de María como verdadera mujer, y es la disponibilidad. Disponibilidad, dejar de lado mis planes para darle vida a los planes que Dios le propone. Le dice, necesito tu ayuda en esto. Ciertamente puedo hacerlo sin ti, pero te elijo para que me acompañes. Porque Dios no está renunciando a su omnipotencia al valerse de la Virgen María. Está antes siendo generoso y está compartiendo con ella su plan de amor. Y es lo que hace el Espíritu Santo en nosotras cuando nos propone una vocación. Nos dice, deja de lado tus planes y acoge los míos perfectamente. Por eso, si alguien quiere realmente ser pleno en una vocación, debe ver a la Virgen María. Cómo acoge ella la palabra, cómo le da vida, cómo le abre espacio en su vida para dejar que esos planes, que esa vida nueva inunde todo. Eso somos nosotras cuando acogemos la vocación. Conviene mucho ver el sí de María y pedirle a ella que nos dé la misma disponibilidad para replicarlo en nosotras. En ella brilla
de forma sobrenatural la humildad y como consecuencia la discreción, la prudencia, la justicia. La humildad, como ya lo hemos dicho antes, entendida como todo lo que yo soy es para Dios. Todo lo que yo soy es para Dios. Ella no está diciendo, vean, cuando ella visita a Santa Isabel le dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Ella no dice nada contrario. Ella no dice que no es la madre de Dios. Ella no dice, no, yo no. No, eso sería como muy propio de un alma muy soberbia. Al contrario de querer humildad, de querer reflejar humildad, lo que refleja un alma en adoptar esa posición de rechazar como eso que Dios le ha dado es una soberbia muy escondida. Pero la Virgen María no rechaza la grandeza de Dios en ella, sino que antes se la devuelve y por eso se postra y hace el Magnificat. Y ante el elogio de Santa Isabel, su prima, ella lo que dice es, no tengo sino palabras de agradecimiento para mi Dios, por el bien que me ha hecho. En el Magnificat proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y ahí sigue, desde ahora me felicitarán todos los... Bueno, esa es la verdadera humildad. Una humildad que está unida a reconocer la grandeza de Dios y a entregarle todo en una oblación, en una entrega orante. Es una servidora, es apóstol, es un alma llena de caridad. Eso es una verdadera mujer. En ella brilla de forma sobrenatural lo que decíamos de la abnegación. Ella se pospone por dar vida a los planes de Dios, se pospone, se funde completamente en Él y dice, mira, yo quería quedarme aquí en mi casa de forma tranquila, pero me has llamado a servirte. Me has dicho que mi prima está en embarazo, salgo corriendo. Aunque yo misma también necesito, porque toda mujer ciertamente en embarazo necesita cierto tipo de ayuda, ella dice, yo al último, yo de últimas, salir al encuentro del necesitado. Por eso cuando mencionábamos y decíamos las recomendaciones o el manual para enamorarse de la mujer casada, incluíamos caridad en sus estados, antes, durante y después de una relación. Eso es como reclamar en ella esta verdadera vocación al amor y vivirla por anticipado antes de llegar a una vocación como el matrimonio, vivirla por adelantado como mi vocación de hija de Dios. A ver, seguimos con la sexta, vamos a hacer un recapitular. La primera, escuchar y acoger la palabra de Dios. La segunda, actuar con docilidad completa. La tercera, disponibilidad, renunciar a mis planes. Capacidad de renunciar a los planes propios por acoger los planes de Dios. Humildad, característica como servidora, uniendo eso a la capacidad de ser apóstol, misionera, de estar llena de caridad para tener caridad que dar. Y por último, íbamos en la oración. La oración de María es como doble, uniendo todo lo que ella es a Dios. Y en esa unión que se da con Dios, allá, cuando ella está unida con Dios, es una oración de intercesión por todas nosotras que somos sus hijas. Por eso a ella debemos recurrir confiadamente para que nos enseñe a ser verdaderas mujeres. Y yo les aseguro algo, cuando ustedes tengan duda de algo, pregúntenle a ella. Pregúntenle a través del Santo Rosario, pregunten y van a encontrar una respuesta llena de infinito amor y sabiduría. Llena de profunda claridad, la claridad que ella ya tiene por estar en la presencia de Dios. Porque María ha sido asunta a los cielos. Es uno de los misterios del Santo Rosario de Gloria, misterios de gloria. ¿Sí recuerdan? El cuarto misterio de gloria es María asunta a los cielos. María asunta a los cielos
significa María es asumida en cuerpo y alma. María es llevada. La Trinidad recogió a María con su integridad, cuerpo, alma y espíritu, como un anticipo de la gloria que a todos nosotros, por imitarla a ella, por reclamar en ella la verdad de Cristo y hacer la vida en nosotros, nos hacemos merecedores. Eso es lo que nos pasaría si viviéramos como ella. Viviríamos en la plenitud y en el gozo de Dios perpetuamente. Y el adelanto del cielo sería en la tierra, no sería solo cuando lleguemos al cielo. Sería vivir un cielo en la tierra. Porque algo que me parece muy bonito cuando uno acoge los planes de Dios que yo he vivido en mi matrimonio, porque como les dije, mis planes eran otros, pero el Señor me dijo, vas y te casas, es que uno vive bajo la lógica de Dios. Y si hay algún problema, ¿saben yo qué le digo a Dios? Bueno, les cuento. Intimidades de mi corazón. Yo le digo, Señor, yo no sé cómo vas a hacer para sacarnos de esta situación, pero que me casara fue idea tuya. Yo no sé qué vas a hacer. Aumenta mi fe, dame la perseverancia, dame la fuerza y solo dame la paciencia para esperar tu obra. Porque yo qué puedo hacer aquí si yo estoy haciendo todo lo que creo que debo hacer. Y aún así tenemos dificultades X o Y, que no son muchas, obviamente, pero que ciertamente están ahí siempre. Ahí es cuando uno encuentra la verdadera paz. Cuando ya no es tu plan, cuando ya es el plan de Dios y Él, sabes, en tu corazón se encargará de respaldarlo, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él lo que ha dicho lo cumplirá y lo llevará a plenitud y hará lo que sea necesario. Es que Él es el Todopoderoso. Entonces ahí es cuando se hace vida también en nosotras ese Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nada malo te pasará, aunque andes por cañadas oscuras, nada malo te pasará, porque Él está contigo, porque Él es tu Dios y ha escogido tu destino antes de tu creación. Cuando tú asumes esa realidad, ese destino bienaventurado para el cual has sido creada, el resto va por cuenta de Dios, se los aseguro, se los aseguro. Y por último, María es reina de los pobres de Yahvé. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la tribu de los Anahuín? Que dedicamos una porción importante de una charla a explicar la historia del pueblo de Israel. Es más, eso era toda una charla, solo que tenía también otros temas, pero era fundamentalmente la historia del pueblo de Israel. Y decíamos que el rezago, lo que volvió del exilio de Babilonia a Jerusalén, que eran fundamentalmente parte de 3 tribus, porque ni siquiera eran tribus completas, partes, retacitos, y era la tribu de Judea, Benjamín, y la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. La tribu de Judea era la de los reyes, y la de los benjaminitas, pues también entraban ahí porque, bueno, también era porción del pueblo de Dios. Entonces, esta tribu, esta porción del pueblo de Dios fue llevada al cautiverio en Babilonia por Nabucodonosor, por los caldeos, mientras que los del norte por los asirios. Y resulta que ellos, ya cuando los devuelven, 70 años después de haber sido esclavizados, de haber sido maltratados, de haber sufrido, ellos vuelven a Jerusalén, a su tierra, o sea, son repatriados nuevamente. Primero los expatrian, los sacan de su patria y luego los repatrian, los devuelven allá. Ciertamente ellos nunca más fueron libres, porque sucedieron como unos gobiernos que rigieron sobre ellos y que ya no les permitieron ser libres, sino que ellos servían de imperio a imperio a imperio según la conquista. Pero ya nunca más pues sufrieron como esa expatriación de antes, así tan fuerte, no. Pero nunca fueron libres. Esto les enseñó varias cosas y María no solo es reina porque ella las vivió en su cuerpo, en su carne, sino porque ella desciende
de la tribu de los Anahuim. Es decir, la salvación empieza cuando esta tribu llega a Jerusalén y Dios toma 2 o 3 generaciones luego de que llegan y ahí aparece el Mesías. Solo es posible cuando llegan los pobres de Yahvé. Porque si ustedes se devuelven al Evangelio, Jesús dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, cuando lee la carta a Isaías en la sinagoga y dice: y el Señor me ha enviado a los pobres. Pero si había un pueblo que se consideraba rico, ¿a qué pobres iba a visitar el Señor? Por eso cuando nosotras queremos ser visitadas por Dios, debemos hacernos verdaderamente pobres. Y en algo es ejemplo la Virgen María por sobre todas las cosas, y es en esto: en ser pobre de Yahvé, en ser de la tribu de los Anahuim. ¿Por qué? Porque ella es capaz de renunciar a todo por amor a Dios, de renunciar incluso a ella misma, de renunciar a lo que piense su esposo de ella, San José, porque él no sabía nada del plan de la encarnación ni nada de eso. A él le fue revelado después. Él no sabía lo que iba a pasar conforme iba sucediendo, no, ni antes, no, eso fue después, días después, meses después. Ella renuncia a todo, lo deja todo por amor a Dios. Ella marca la continuidad del pueblo de Dios y se constituye como reina del pueblo de Dios. Ella es la reina del pueblo de Dios, porque si Cristo es el rey y ella es la madre del rey, ella es la madre reina. También es el quinto misterio de misterios de gloria. Esos 2 misterios que hemos mencionado aquí los reúne la contemplación de los misterios según como la Iglesia los ofrece. Entonces son tesoro para nosotros, son fuente fidedigna, fiel, a la cual podemos recurrir. Finalmente, podemos decir que María dirige con su ejemplo cómo debe ser ese pueblo que es conforme al corazón de Dios. El pueblo de los pobres de Yahvé, que son pobres ciertamente no porque vivan en la ruina, en la miseria, porque estén arrastrados, porque vivan en un potrero, no. Algunos serán así, porque no todos estamos llamados a lo mismo, ¿cierto? Pero son pobres de Yahvé porque están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias por el amor a Dios. Lo último que tocaremos aquí, el último tema, es cómo San José es figura importante para la dignificación de cada mujer. Y es que, como lo vemos en el misterio de la salvación, en la figura de la Virgen María, quien acoge la palabra y le da vida, palabra de Dios, y la encarna en su vientre, San José es el custodio de la feminidad. Él protege y custodia los planes de Dios, no solo en la persona de María, sino en toda mujer. Por eso toda devota de San José es verdaderamente quien lleva este misterio en su máxima expresión. Si ustedes quieren ser verdaderamente dignas en su ser de mujeres, entonces deben tener 2 amores blancos a ejemplo de San José. San José como custodio de la feminidad hace que nos acerquemos entonces a la meditación de la obra de la salvación del Espíritu Santo, y lo hace a través de 2 misterios. Los 2 amores blancos de la Iglesia son el amor a la Eucaristía y el amor a la Virgen María, y quien los perfecciona y los planifica en sí mismo es San José. San José entonces custodia el misterio de lo que es la mujer, la planifica cuidando en ella la obra del Espíritu Santo. Parte fundamental de nuestra dignidad de mujeres es la devoción a San José. Acercarnos a su vida pública y privada, lo que dice el magisterio de la Iglesia, lo que dice la revelación privada. Ese libro que ya les hicimos en audiolibro, cerca de 5 horas,
Tarda, pero son 5 horas de riqueza impresionante que nos puede realmente devolver una mirada nueva frente a lo que significa, por ejemplo, una relación de esposos, cómo se trataban la Virgen María y San José, lo que ella permitía y lo que no. ¿Qué crecía en ellos dos perfecta y santamente, que dio como fruto al Salvador del mundo? Vamos entonces a las conclusiones de este curso, que concluye con esta charla. Y es que este curso estuvo diseñado para restaurar la imagen de Dios en cada mujer que se proponga vivirlo. Esto es lo único que a nosotras nos va a traer verdadera dignidad y una perspectiva de mujer valiosa. Nos va a aportar también que la Trinidad debe ser el lugar seguro de toda mujer. Si una mujer no tiene su seguridad en la Trinidad, todo lo que ella es, de nada vale. La Virgen María es modelo para toda mujer. Por eso quien quiera verdaderamente ser digna en su feminidad debe acercarse al misterio de Dios en María. Y solo ahí va a encontrar propósito para la riqueza que ella misma es. Mi feminidad particular es amada por Dios, esa es la cuarta conclusión. Esta feminidad que yo soy es amada por Dios y Él quiere perfeccionarla y planificarla, Él no quiere anularla. Él quiere llevar nuestra existencia a algo sobrenatural, quiere darle una trascendencia. Y eso solo lo logra toda mujer que se decide a acoger el amor y la verdad con toda fibra de su ser, con su realidad, no pretendiendo ser quien no es, sino desde su propia realidad. Y por último, cuando nos atrevemos a custodiar la vocación, valiéndonos también de San José, que custodia la vocación porque es patrono de las vocaciones. Pero no solo eso, sino que es quien custodia la feminidad, es el custodio de la verdad de Dios en la mujer. Ese es San José. Cuando nos atrevemos a vivir una verdadera devoción a San José, a custodiar nuestra vocación de su mano, con su intercesión, estamos custodiando y protegiendo nuestra dignidad. Démosle gracias a Dios infinitamente, porque nos ha permitido llegar al fin de este curso, porque nos ha permitido vivir estas verdades que acabamos de mencionar aquí, a través de nuestras potencias del alma, entendimiento, voluntad y memoria. Démosle gracias a Dios. Y pongámonos bajo el auxilio de la Sagrada Familia, bajo esa atenta mirada de la Sagrada Familia en las personas de Jesús, José y María, se ha llevado a cabo este curso. Hemos visto las profundidades de esta espiritualidad, la espiritualidad de los pobres de Yahvé en estas 3 personas. La espiritualidad que será la única que nos reclamará de parte de Dios su acción benéfica en cada parte de nuestra vida. Pidámosle a Dios que a través de un discernimiento podamos profundizar lo que aquí hemos aprendido y llevarlo a cabo, llevarlo a la plenitud. Que el triunfo sea para la gracia con nuestra colaboración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.